Así que, bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy es un día especial. Vamos a estar finalizando Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 21 al 23. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 4, versos 21 al 23. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Cierre sus ojos, ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, hemos dado lectura a tu palabra. Hoy es un día especial, singular. Vamos a estar finalizando nuestro tránsito a través de esta epístola, Señor. Te rogamos que tú, a través de tu Espíritu y por la predicación, puedas darnos los énfasis necesarios, que podamos poner por obra tu palabra, Señor, que es lejos lo más relevante, y que tú nos ayudes a caminar delante de ti, Señor, de manera íntegra, de manera santa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Luego de haber introducido esta epístola en lo que fue la primera predicación, la segunda predicación, propiamente tal, fue abriendo la epístola. Por lo tanto, me ha parecido muy oportuno poner a esta predicación por nombre, cerrando la epístola. Y pensaba en mi propia experiencia, en los estudios superiores sobre todo, cuando uno comienza su primer día de clases, con el primer ramo, los ramos más básicos que van al inicio de cualquier ciclo de clases, ¿no? Y uno está con expectativa, uno está ahí en su primer día de clases, atento a lo que va a aprender, sabiendo que le queda aún mucho camino por delante hasta conseguir lo deseado, ¿no? Hasta ser validado como profesional, como técnico. Y bueno, ese fue nuestro inicio. Por acá tengo, el 28 de mayo de este año comenzamos. Y hoy día estamos finalizando en esta epístola. Lo que quiero decir es que desde el comienzo hasta hoy, hasta este día, deben haber avances en nosotros. Si no, habremos estado solamente adquiriendo conocimientos. Por lo tanto, nuestra oración debe ser que el Señor nos haya transformado y nos siga transformando a través de la enseñanza de su palabra. Eso es lo más importante. Hemos llegado al cierre, como dije antes, de lo que comenzamos el 28 de mayo. Han sido, incluyendo esta, 23 predicaciones. 23 predicaciones. Que si las sumamos, dan un total aproximado de 17 horas de exposición de la palabra. Ha sido una experiencia única. Y yo, en lo personal, doy gracias al Señor. Despido esta epístola con algo de nostalgia. Y esperemos en el Señor, Él también en lo que sigue, y seguro va a ser así, nos siga alimentando, nutriendo, desafiando, corrigiendo a través de su palabra. Como han podido leer junto conmigo, esto es básicamente la despedida, la bendición del apóstol Pablo hacia los filipenses. Y si usted ha leído el Nuevo Testamento y las cartas paulinas, se va a dar cuenta que hay mucha similitud en todas estas despedidas. Por lo tanto, alguien podría decir, pero aquí no hay mucho más que decir. Pero lo cierto es que siempre la palabra tiene algo que decirnos. El primer punto de nuestra predicación, por lo tanto, es el saludo no es accesorio. El saludo no es accesorio. Hice un chequeo de las bendiciones o despedidas del apóstol Pablo a las distintas iglesias y encontré similitud respecto de esta despedida en particular
porque menciona el asunto del saludo en 1 Corintios, 2 Corintios y 1 Tesalonicenses. Hay una indicación hacia el tema del saludo en particular que no necesariamente aparece en las otras epístolas. La pregunta entonces es, ¿dará cuenta de alguna realidad en particular de estas congregaciones? Porque Pablo no necesariamente lo incluyó para todas. Pablo requiere reafirmar que este gesto del saludo representa en esencia algo más profundo, un vínculo, una relación. Dice Pérez Millo respecto de esto, ¿no? Esto supone saludar uno a uno a cada creyente sin excluir a nadie. La salutación está dirigida a los santos, que lo son por su posición en Cristo. Para Pablo, cada creyente, no importa la dimensión personal ni el ministerio que esté haciendo, es digno de consideración como santo y extenderle el saludo como tal. Negar el saludo a un hermano no tiene base bíblica alguna y es una manifestación de orgullo personal del que lo niega, dice este autor. Si el saludo fraternal había salido de la práctica habitual de los filipenses, no lo sabemos ciertamente tal, pero si había sido de hecho así, es un mal síntoma. ¿Sí? Como cuando nos enfermamos y tenemos algún síntoma, bueno, esto es un mal síntoma, si es que el saludo había salido de la práctica de la iglesia. Otro autor señala, en este mismo sentido, el ser salvo convierte a una persona en parte de una familia, un cuerpo, un campo, un edificio, un pueblo. Es imposible ser un llanero solitario espiritual. El evangelio se recibe de forma individual, pero resulta en una comunión colectiva. Y de cierta manera es eso lo que el saludo puede reflejar. Si nuestra comunión colectiva no es realmente comunión, es muy probable que nuestro saludo no esté en los parámetros que la Biblia nos demanda. Dice este mismo autor, tenga cuidado con el excesivo énfasis occidental y moderno sobre los derechos y las libertades individuales. El cristianismo es una experiencia colectiva. El cristianismo es, hermanos, una experiencia colectiva. Así fue diseñado por Dios mismo. Conocemos y abordamos el caso de Bodia y Sintique, ¿lo recuerdan? Cuyas diferencias no pudieron ser resueltas por ellas de manera particular, aparentemente tampoco por los líderes del tiempo. Y entonces Pablo se ve la necesidad de confrontar a través de esta epístola a estas dos hermanas y llamarlas a la comunión. Es perfectamente posible que por su posición y por su importancia en la fundación de la iglesia en Filipos, esto haya causado no una división solamente entre ellas, sino también entre muchas otras hermanas o incluso hermanos al abanderizarse con una o con otra. Podríamos decir que estaban las evodianas, no me salió, y las sinquetianas. Es raro, ¿no? Una división allí en Filipos. No, yo soy de Evodia, yo soy de Sintique. Y cuando usted traslada ese fenómeno a la realidad del saludo, es muy probable que estas facciones dentro de la iglesia hayan dejado de saludarse. Por lo tanto, es una posible explicación por qué el apóstol Pablo enfatiza el saludo en ciertas epístolas y en otras no, siendo los filipenses una iglesia ejemplar en muchos aspectos. Sí había en ellos ciertos problemas de comunión. De hecho, Pablo mismo les llama a tener un mismo sentir. ¿Habrá esto condicionado el saludo? Bueno, probablemente. La indicación es bastante amplia, ¿no? Dice, saluden a todos los santos en Cristo. ¿Y quiénes son todos los santos? Todos los que han sido redimidos por la obra de Cristo, apartados por Él. Todos los santos, amado hermano, no son tus amigos, no son tus más cercanos, no es tu familia, no son tus compatriotas, sino que todos los santos en Cristo Jesús. La manifestación saludable del saludo debe darse entre nosotros, por lo tanto, de manera transversal y sin diferencias. Tenemos una gran oportunidad, amada iglesia, de poder practicar esto. Porque hoy día somos entre 50, 40, hasta 60 personas cada domingo en este lugar. Y usted puede saludar a todas esas personas. Ahora, lo importante es que ese saludo
sea producto de la comunión, no producto del legalismo. Podemos hacer muchas cosas de manera legalista, porque cada uno de nosotros lleva un legalista infiltrado en su corazón, que requiere ser confrontado con el mensaje de la gracia. Veíamos hace algunas semanas que los filipenses mostraron madurez al dar una ofrenda al apóstol Pablo. Pues bien, el gesto de la comunión o la manifestación de la comunión es también un saludo fraterno en todas las direcciones y sin ningún tipo de discriminación. La carta también nos informa de que Pablo no está solo. Dice, los hermanos que están conmigo los saludan, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Los que están conmigo hace referencia a aquellos creyentes que estaban más próximos al apóstol, ¿sí? Los que estaban probablemente en su círculo más cercano. En tanto, cuando dice todos los santos los saludan, podría incluir a un grupo mayor de creyentes que estaban también teniendo relación con el apóstol Pablo, pero tal vez no tan cercana. Todos estos hermanos, como dice al final, especialmente los de la casa del César, sabían de la existencia de esta epístola, de su propósito, y quisieron ser parte de ella. Quisieron también enviar sus saludos. Un afecto, podríamos decir, entre iglesias. Los creyentes de Roma enviando sus fraternales saludos a los creyentes que estaban en Filipos. Yo siempre digo esto, no somos la única iglesia local en Santiago. Y si bien es cierto, hay muchas iglesias, las iglesias sanas no suelen ser la mayoría, pero las hay. Entonces nosotros como iglesia local también debiésemos procurar generar lazos con otras iglesias, así como estos hermanos en Roma lo estaban haciendo hacia los filipenses. Es por eso que en la última, y en la anterior también, reunión de varones, nos estuvo ministrando un hermano, y en lo que viene ahora en el 9 de diciembre va a hacerlo el pastor Héctor Contreras. Y no solo eso, sino que también les tengo una sorpresa. El próximo domingo también va a estar acompañándonos otro pastor en la predicación. Así que llegue temprano. No le voy a decir quién, solamente le voy a dar la sorpresa. Vamos a estar contando, Dios mediante, con la participación en la predicación de un pastor que por gracia del Señor conozco. Esperamos en el próximo año que esos lazos puedan fortalecerse y tengamos comunión intereclesial también con otras congregaciones. La pregunta, volviendo a nuestro texto, es ¿quiénes serían estos de la casa del César? Un comentarista dice, podría referirse a cualquiera en el servicio civil romano que dependiera directamente del César, incluso sus esclavos y libertos. Los libertos eran los esclavos que habían sido liberados por sus amos. Siempre era indicación de gran prestigio. Lo más probable es que se refiriera aquí a la guardia pretoriana, como señala en Filipenses 1:13. Si en ese momento Pablo estaba en Roma, cualquiera que lo custodiara, naturalmente debía escuchar sus enseñanzas. Aún los esclavos del César tenían más poder y prestigio que muchas personas libres. Lo mismo la guardia pretoriana tenía el prestigio de ser la élite militar romana, que a menudo recibía recompensas del mismo César. El saludo de Pablo debía impresionar a sus lectores. Escuche bien esto, su prisión realmente había hecho progresar el Evangelio. Pablo había anunciado entonces el Evangelio sin importar su contexto, sin importar que estuviese en la cárcel. Pablo no se daba licencia, iglesia, para callar, sino que aún a los propios romanos en esa cárcel él les predicaba el Evangelio. Debemos pedirle al Señor este sentido de urgencia respecto de anunciar el Evangelio y no callarnos porque nos dé vergüenza y no callarnos por temor al ridículo, sino que cada vez que tú percibas una oportunidad para comunicar el Evangelio, hacerlo. Pérez Millo dice respecto de esta situación, Pablo predicando a los romanos, le hubiera sido muy difícil de conseguir de otro modo. Dios lo hizo posible mediante el apóstol Pablo, prisionero suyo en Roma.
en las situaciones que a nosotros nos parecen menos apropiadas, Dios se puede querer glorificar a través de nosotros. Finalmente, y el segundo punto de esta predicación, que será algo más extenso, por las aplicaciones y recordatorios que quiero hacer. La gracia. La gracia, así como cierre, aparece en todas las epístolas del apóstol Pablo. Incluso en aquella epístola más controversial y más agresiva, escrita a los Gálatas. Porque los Gálatas habían tergiversado, habían aceptado un evangelio tergiversado, donde era necesario no solo creer en Jesucristo, sino también guardar las obras de la ley para ser salvos. Sin embargo, y a pesar de eso, el apóstol Pablo incluye el mensaje de la gracia o la bendición de la gracia también en los Gálatas. Como leemos en Gálatas capítulo 6, versos 17 y 18, yo siento el tono seco del apóstol Pablo aquí, un tono más seco que en otras epístolas. El 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. El legalismo infiltrado en la iglesia requiere de la gracia. Amén. Y una iglesia como los filipenses, tal vez no tan afectados o infiltrados por el legalismo, necesita también la gracia del Señor para practicar la comunión, para poder seguir, para superar sus diferencias. Entonces, nuestro segundo punto de esta predicación final es motivados por gracia. Dice el verso 23, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, muy similar a lo dicho a los Gálatas. Y no puede ser casualidad, cuando nosotros volvemos a Filipenses capítulo 1, verso 2, que Pablo también inicia con el lenguaje de la gracia. Dice, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tanto en el inicio de la epístola, como hoy al final, el apóstol Pablo hace referencia, iglesia, a la gracia. Es que la gracia es lo que nos ha salvado. Por la gracia perseveramos, por la gracia servimos. Si tú haces algo útil, verdaderamente útil, que glorifique al Señor y no a tu propio ego, eso es por la gracia del Señor. La palabra es absolutamente clara. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No hay espacio para las obras personales en términos de justificarse con Dios. Es un don de Dios dado a los hombres, que se recibe por medio de la fe. El verso 9 concluye, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos, iglesia, por gracia, exclusivamente por gracia. Luego en 1 Corintios 15:10 podemos leer respecto del propio testimonio del apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? O decimos por gracia de Dios soy lo que soy, pero también algo me esfuerzo. También participo. No. Por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Si el texto terminara ahí, podría sonar jactanciosa la declaración del apóstol Pablo. Pero mira cómo él cierra, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando tú trabajas, cuando tú sirves, cuando tú eres útil en las manos del Señor, eso es exclusivamente por la gracia operativa de Dios en tu vida. No es porque tú seas más santo, más bueno, no es porque tú seas más comprometido que otros, es exclusivamente por la gracia del Señor que opera en tu vida. Como se dijo de manera muy clara en tiempos de la Reforma, Soli Deo Gloria. Lo escribían los grandes músicos también, o alguno de ellos en sus partituras. Soli Deo Gloria, en todo lo que hacemos. Si hay algo digno, a Dios la gloria, nadie más, hermanos. Por la gracia del Señor somos sostenidos. Por la gracia del Señor estamos hoy en pie.
Por la gracia del Señor, tú puedes permanecer en medio de las situaciones más difíciles en tu vida, en medio de los dolores más profundos de tu vida. Solo la gracia del Señor va a sostenerte. Segunda a los Corintios 12:9. Segunda a los Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. La gracia no es solo el elemento inicial en la vida cristiana. La gracia es la vida cristiana. Pablo desea que esta experiencia de la gracia de Jesucristo sea plena en los filipenses. Sea, dice, con el espíritu de ustedes, una realidad interna que obviamente se va a manifestar de manera externa. Puedes hacer obras aparte de la gracia. Puedes llamar la atención de muchos, la admiración de los hombres. Puedes llegar a sentirte bien contigo mismo. Pero de manera exclusiva y absoluta, las obras y obediencias que emanan de la gracia son las únicas que dan gloria al Señor. Pérez Millo dice, había creyentes débiles, vacilantes en la fe y también fuertes, como probablemente los hay también entre nosotros hoy. Cualquiera fuese la situación, Pablo desea que ellos tengan la mejor de las bendiciones, una continua experiencia en la gracia y una constante provisión de ella. Ahora, podríamos aplicar de muchas maneras la gracia del Señor y nuestra respuesta natural a ella. Pero quise extraer de estas 22 predicaciones algunas muestras de la gracia que debiesen ser patentes en nosotros. Permítame entonces ir a 1:12 de Filipenses. 1:12 de Filipenses. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. En un mayor progreso del Evangelio. Sabemos que Pablo está preso en cadenas, había sido perseguido, descalificado, muchos ponían en duda el apostolado del apóstol Pablo, estuvo también en peligro constante de muertes. Pero nada detuvo el avance del Evangelio, sino más bien dice que redundó en un progreso. Lo que naturalmente debiese ser estancamiento, Dios lo transforma en progreso. Pablo informa a los filipenses o les dice, no se preocupen, esto puede verse mal, pero Dios lo está usando para bien. Los periodos de mayor persecución del cristianismo, iglesia, han sido aquellos que dieron origen a la frase, la sangre de mártires es semilla de cristianos. Lo que nosotros vemos con una óptica pesimista, Dios puede querer usarlo para su gloria de maneras extraordinarias. Iglesia, esto nos enseña que cualquier circunstancia adversa en nuestro ámbito como iglesia local puede ser una situación favorable para que el Evangelio progrese. Y en nuestro ámbito personal podríamos nosotros argumentar que estamos en una situación difícil, que tenemos ciertos pendientes, ciertas tareas no resueltas, entonces nos impiden servir de mejor manera al Señor. Lo que esta enseñanza nos está diciendo que es precisamente en esa circunstancia que tú tienes que servir al Señor y no esperar ninguna situación ideal para servir al Señor. Porque es altamente probable que la situación ideal no se deja más. Y es altamente probable que también el Señor Jesucristo esté queriendo que tú anuncies su evangelio en esa situación particular. Dejemos nuestras justificaciones y seamos útiles para que el evangelio progrese. Dios orquesta de manera soberana situaciones adversas para que la palabra sea predicada. Quizás tú hoy estás en esa situación, estás en silencio, no estás proclamando la verdad del evangelio.
Y justamente lo que Dios quiere es otra cosa, es que saques provecho de ese escenario. Todo eso es posible solo a través de la gracia operativa en nosotros. Luego avanzamos un poco más a 1:21 y otra idea que nos dejó esta carta de manera muy clara también. Dice 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era claro para todos que el apóstol vivía para Cristo. Desde su conversión camino a Damasco, su vida cambió profundamente. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un esclavo de Dios. Él en muchas epístolas se presenta como siervo, como esclavos. Ese es el original. Estaba rendido a la voluntad del Señor. Vivía para el Señor. Tenía su vida invertida. Pero podría darnos esto una idea equivocada. Es que solamente las personas como Pablo pueden invertirse para Dios. Solo las personas llamadas de manera absoluta pueden tener esta vida para Cristo. Absolutamente no. Sino que también cada uno de nosotros en nuestros propios contextos y realidades tenemos el llamado de vivir para Cristo. Como padres, como madres, como esposos, esposas, como trabajadores, como estudiantes, como hijos, como hijas. En todo lo que nosotros hacemos, Dios nos ha llamado a vivir para Cristo. ¿Lo hacemos a la manera de Pablo? Por supuesto que no. ¿Lo hacemos de manera perfecta? Tampoco. Pero por la gracia del Señor, operando en nuestras vidas, es posible vivir para Cristo. El segundo punto de ese texto dice, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Muchas personas temen a la muerte. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que aquí para él el morir es ganancia. ¿De qué forma el morir puede ser ganancia? Bueno, Pablo sabe que la muerte lo aliviará de sus cargas terrenales y lo dejaría enfocarse por completo en glorificar a Dios de manera resumida. Como creyentes no debemos temer a la muerte. ¿Usted cuando piensa en la muerte le teme? Porque la muerte física es ganancia. Cuando un creyente muere, pasa en ese mismo momento a la presencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos temer a la muerte. Otro asunto más que esta epístola nos dejó y que podemos solo a través de la gracia del Señor manifestar, creer, perseguir, nos habla del carácter de Dios en la iglesia. Dice capítulo 2, verso 3 al 5. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo promueve la unidad de la iglesia y lo ancla en una verdad teológica irrefutable que ningún creyente debiese atreverse a ignorar. ¿Cuál es esa verdad? La doctrina de la encarnación de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo supremo. En ocasiones nosotros caemos en la tentación de creernos superiores, mejores, pero ¿sabe? Cuando caemos en esa tentación, lo que pasa es que no estamos mirando a Cristo. Porque cada vez que tú miras a Cristo con la mayor objetividad que nos sea posible, se resalta nuestra insignificancia. Cuando tú miras objetivamente a Cristo, te das cuenta de que no eres nada. El texto habla del egoísmo, ¿no? No hagan nada por egoísmo. El egoísmo se centra en sí mismo. Entonces será una piedra en el zapato constante a los propósitos de la unidad y del Evangelio. Será un antagonista natural de la unidad que Dios demanda. El egoísmo es interesarse, preocuparse o cuidarse a uno mismo con exclusión de los demás. Cuando nosotros aplicamos el egoísmo a la iglesia local, eso es absolutamente ajeno, es contraproducente. También dice, no hagan nada por vanagloria. Vanagloria es la fanfarronería jactanciosa, que generalmente está asociada a la presunción, el orgullo y la sobreestimación de la importancia o capacidades de uno mismo. Vanaglorioso. Pero la Escritura nos dice que el amor no es presumido. El amor se preocupa en dar de sí mismo en lugar de enaltecerse a sí mismo, con orgullo necio. El Señor Jesús dijo,
Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice un comentarista. El mandato bíblico, iglesia, es absoluto. No dice que podemos hacer algunas o determinadas cosas por egoísmo o vanagloria. El apóstol le dice a los filipenses, y Dios nos dice esta mañana a nosotros, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Vale decir, cuando estos elementos están presentes en nuestras intenciones, lo mejor es no hacer nada, no hacer absolutamente nada. ¿Cuánto egoísmo y vanagloria aún hay en nosotros? Esa es una buena pregunta a nivel congregacional y personal. Ahora, en lugar de ese egoísmo y vanagloria, el apóstol Pablo lleva a los filipenses a esta realidad, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y el texto continúa allí, ¿no? El cual no escatimó al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cuando el helio comienza a elevarnos y nos comenzamos a sentir superiores, mejores, más espirituales, más doctos, más preparados que los demás hermanos en la fe, es bueno recordar esta enseñanza. Haya pues en ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró en ser igual a Dios, sino que recorrió el camino del siervo. Cuando comenzamos a abrigar pensamientos de egoísmo, de vanagloria, debemos enmendar con prontitud nuestro camino. Esta es una reforma radical que todos necesitamos experimentar. El egoísmo puede arruinar una iglesia, pero la humildad sincera puede edificarla. Humildad que es la feliz condición que resulta cuando cada miembro de la iglesia se estima inferior a los demás. ¿Cuántos se estiman inferior a los demás? Cuando se aman los unos a los otros con amor fraternal y cuando en cuanto a honra se prefieren los unos a los otros, dice Hendrickson. Imagina la armonía, la unidad, el amor de una iglesia local, de una familia, de nuestras relaciones interpersonales, si nosotros viviésemos de verdad en humildad. Solo por gracia podemos alcanzarlo y perseguirlo. Pablo es un ejemplo para los filipenses, lo vimos en el desarrollo de esta carta. Pero no solo él fue un ejemplo, sino también dos hermanos que estuvimos en su oportunidad estudiando. Me refiero a Timoteo y Epafrodito. Respecto de Timoteo, el apóstol Pablo dijo, pues a nadie tengo del mismo sentir, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Pablo había llamado anteriormente a los filipenses a tener un mismo sentir, y ahora les demuestra que no es un idealismo el mismo sentir, sino que tiene a personas como Timoteo, que viven de esa manera. ¿Se da cuenta? Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, cómo un hijo sirve a su padre. Sobre Epafrodito, un poco más adelante en el verso 25, dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pues Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estos hombres modelan el Evangelio, nos dan ejemplo del Evangelio. Son hombres dispuestos, obedientes, sacrificados por la causa del Señor. ¿Lo somos nosotros? ¿Somos personas obedientes al Evangelio, dispuestas, o más bien pasamos desapercibidos? ¿Es notorio que somos creyentes a través de nuestra vida? ¿A través de nuestras acciones, nuestras palabras? Y cuando es notorio, ¿quién se lleva el reconocimiento? ¿Dios o nosotros mismos? Epafrodito y Timoteo dan cuenta de verdaderos siervos del Señor. Por otro lado, el apóstol Pablo contaba con personas confiables, sacrificadas y dispuestas como ellos, que la iglesia de este siglo también requiere. En nuestro propio contexto, el Señor haga de cada uno de nosotros siervos dispuestos, con menos justificaciones
y con más acción. Esta epístola también nos recordó la necesidad de la reiteración. ¿Qué es eso? Repetir la enseñanza, repetir la enseñanza. En 3:1 el apóstol escribe: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. ¿A qué se refería el apóstol? En el siguiente versículo dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. El apóstol Pablo también en ese mismo texto exhibe su currículum religioso, pero él termina diciendo en el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Está hablando de la justificación por fe otra vez. Pero definitivamente cuando Dios a través de su gracia alcanza la vida de un hombre, ese hombre cambia en su intención, cambia en sus objetivos, cambia en sus metas. Mira lo que dice en el verso 13 del mismo capítulo el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enfrentamos distorsión del evangelio, enfrentamos falsos maestros diversificados que llaman la atención, que entretienen, que generan masas de personas. Tenemos desafíos como iglesia local, tienes desafíos a nivel familiar, personal, a ratos, y Dios lo sabe bien, nos sentimos agobiados. En términos del boxeo, ¿no? Muchos dirían tentados a tirar la toalla, a no seguir adelante. Cuando sobrevengan esos momentos, recuerda esto, iglesia, verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Cuando estés abatido, angustiado, recuerda que eres ciudadano del cielo. Y en consecuencia tus pensamientos, tus afectos, tu manera de vivir tiene que tener esa orientación, una orientación celestial. En medio de tantas distracciones, preocupaciones, conflictos, el retorno de nuestro Salvador debe ser una promesa, pero una promesa a la cual apelemos constantemente. No solo que la creamos, sino que la creamos y tengamos la ansiedad con esperanza de que Él va a volver. Debemos traer, por lo tanto, a nuestros pensamientos la verdad del regreso de Cristo. Saturarnos de esos pensamientos hasta el punto de anhelar ansiosamente la venida del Señor. El verso 21 también nos hablaba de la glorificación, algo extraordinario, magnífico. Decía un comentarista: todos los cristianos recibirán cuerpos glorificados como el de Cristo. Nunca más tendrán las limitaciones que ahora experimentan en su cuerpo de humillación. Enfermedades, dolores, depresiones. El cual ha caído en desgracia por la enfermedad y el pecado. Sus cuerpos resucitados serán como el de Cristo. Y la santificación de todos los creyentes será entonces perfecta. La realidad del pecado, la realidad de este mundo caído, esta batalla espiritual que enfrentamos a diario en contra de los poderes de Satanás, parece empujarnos a la desesperación, a la tristeza, a la angustia. Pero paralelo a esa realidad desafiante, difícil, los creyentes tenemos la realidad ahora de la redención en Cristo. Hemos sido ya redimidos. Esperamos, como decíamos recién, una redención total de nuestros cuerpos, pero ya estamos en estado de redención, ya estamos a cuentas con Dios, ya tenemos acceso al trono de la gracia del Señor mediante la obra del Señor Jesucristo. Eso no tiene que esperar, tú lo tienes ya, iglesia. Frente a esas dos realidades, resalta entonces Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Iglesia, ¿lo escuchas? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Regocíjense. Hay mucho que no tenemos, hay mucho que
nos es incierto, hay mucho dolor, hay cuestiones difíciles que nos parecen insuperables. Y si te soy sincero, tal vez no las vas a lograr superar en el escenario de esta tierra. Tal vez no vas a llegar a esas respuestas en ningún punto. Sin embargo, los creyentes esperamos algo que está más allá. Tenemos, de hecho, algo que está más allá de lo temporal. Tenemos un estado de relación y redención en Cristo hoy, que tenemos que disfrutar, que tenemos que agradecer, que debe llevarnos, como dice el apóstol, a regocijarnos hoy por lo que Cristo nos ha dado. ¿Sabe de dónde estaba el apóstol Pablo diciéndole a los filipenses y reiterándoles que se regocijaran? Desde la cárcel. Desde la cárcel. Regocíjense o regocijarse es un profundo contentamiento en el Señor, en su obra, que no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra unión en Cristo. Es una confianza en su soberano obrar, aún en medio de las vicisitudes de esta vida. En Jesucristo, iglesia, las cargas se tornan llevaderas e incluso podemos regocijarnos mirando la gracia recibida y la eternidad que nos espera. No es cerrar a los ojos, no es cerrar los ojos a la realidad. Alguien podría decir, pero se está evadiendo, quiere cerrar sus ojos a la realidad. No, no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos a lo celestial. Lo que nosotros necesitamos no es cerrar nuestros ojos, no es evadirnos. Lo que necesitamos hoy y pedirle al Señor es que abra nuestros ojos a las verdades espirituales. Una vez que nuestros ojos sean abiertos a las verdades espirituales, entonces podremos experimentar un regocijo a toda prueba, como dice el apóstol. Otra expresión, otro regalo más de la gracia de Dios en nuestros corazones. Filipenses 4:13, no necesito leérselo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta expresión inspirada solo puede ser correctamente entendida y aplicada en su contexto. Pablo lo aprendió ¿dónde? En la escuela de la adversidad. Pero él no confió en sí mismo. Él no confió en el gran hombre que era. Él confió en Cristo. Él llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mi calidad de apóstol, no en mi calidad en todo lo que he pasado, no. En Cristo que me fortalece. Todo tipo de situaciones que Dios permita que tú enfrentes, amado hermano, hermana, si estás en Cristo es un aprendizaje. Y las podrás superar por la gracia del Señor y por el poder de Dios obrando en ti. Ya mucho más cercanas son las tres últimas enseñanzas que vimos sobre la generosidad. Quisiera enfatizar dos cosas. Uno, es que las ofrendas permiten, como dice el apóstol Pablo, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. La ofrenda tiene una esfera de atender los asuntos de este mundo, respecto de la iglesia, respecto del ministerio, respecto de su obra. Pero otro asunto que no se puede negar y que debemos entender también de manera final es que la ofrenda es para Dios mismo, como dice el apóstol, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Algunas aplicaciones, ¿no?, que vimos más detalladamente en el transcurso de esta predicación, pero que yo quiero y quise vincular a la gracia del Señor en nosotros. Pérez Millo dice lo siguiente: siempre hay gracia, siempre hay aliento, siempre hay comprensión, siempre hay ayuda, siempre hay algo de todo como provisión de Dios en la vida del creyente. Es posible que sepamos poco acerca de la gracia, pero lo más importante es que la experimentamos cada día. Iglesia, hermanos, hermanas que están esta mañana escuchando esta palabra, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de oír esta serie completa. Quisiera expresar esta certeza al finalizar. Escúchala, pero por sobre todo, todas las cosas, créela.
No depende de tus posibilidades, de tus fuerzas, de tu fortaleza, sino que depende de Dios, quien hace todo eso posible. Escucha bien, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Les invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y luego de esa oración también quiero invitarles a que podamos cantar juntos una canción que tiene mucha relación con este cierre en Filipenses. Así que mientras oramos le voy a pedir a los hermanos que pasen nomás a ubicarse. Oremos, iglesia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Hemos llegado al fin de esta epístola en Filipenses. Ha sido un tránsito, creo, de mucha edificación, de mucho desafío para nosotros como iglesia local. Hemos experimentado, Dios, tal vez un sinnúmero de reacciones al ser confrontados con tu palabra. También tú nos has fortalecido a través de ella, Señor, de distintas maneras. Te ruego, Dios, que tú puedas poner tu palabra por obra en nuestros corazones y que pueda ser tu nombre glorificado en nosotros, Señor. Reconocemos nuestro pecado, nuestra porfía muchas veces, Señor. Reconocemos nuestro desinterés en muchas ocasiones. Pero te pedimos, Señor, que obres poderosamente en nosotros, transformando nuestros afectos, nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones, santificándolas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que sigas haciendo una obra, tal vez a los ojos de los hombres, lenta, pero lo importante es que sea una obra constante, progresiva, y que año tras año y día tras día, Señor, podamos ser un poco más como es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que empieces esta obra en nosotros. Que no estemos mirando al de al lado al escuchar una enseñanza, sino que por tu Espíritu Santo nos estemos mirando a nosotros mismos y reconociendo que la obra debe empezar por mí, no por el que está al lado, no por ese que yo pienso que es más pecador que yo, sino que la obra debe empezar en mí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que lo hagas de esta forma. Empieza, Señor, en mí. Empieza en cada uno de nosotros. Que al terminar estas 23 predicaciones no queden en el olvido. No queden como información ahí colgadas, sino que nos podamos vestir de ellas, Señor. Que podamos practicarlas. No con un espíritu legalista, sino a través del poder de tu gracia, Señor. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén.